Bueno, gracias, Julia, por la introducción que nos has hecho y dar las gracias, en primer lugar, al Grupo de Sumar, que nos ha abierto la puerta para que hoy la ciudadanía estemos aquí. A fin de cuentas, es el poder soberano, ¿no? Y que el poder soberano podamos tener posesión de alguna manera de estos espacios, pues la verdad que es lo lógico y lo fundamental en un Estado social, democrático y de derecho. Y también dar las gracias a otros grupos parlamentarios, diputados y diputadas, que se encuentran también aquí entre nosotros, y es de agradecer. Y, evidentemente, pues a todos nuestros amigos y amigas, ¿no?, que estáis aquí en la sala compartiendo pues esta jornada con nosotros, ¿no?, que nos da la fuerza, la unión para seguir luchando. Mirad, no sé si se escuchará un poquito la canción. Voy a iniciar un poquito con una canción que es la que compuso un poco para recrear un poco el ambiente, ¿no?, la que compuso la plataforma Mezquita Catedral. No sé si sonará o no, lo voy a intentar. Parece que no suena. Así que seguimos. Era bonita, ¿eh? Era bonita. Bueno, mirad. Brevemente, en cinco cositas voy a plantear, 9 cositas. La primera, nuestro patrimonio andaluz, ya que estoy aquí como representante de la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía y de la plataforma Mezquita Catedral, de la mezquita de la que tanto ya se ha hablado en la primera mesa. En segundo lugar, las joyas patrimoniales inmatriculadas, entre miles, siempre fueron del Estado. Tercer punto. Cuarto, una gestión en detrimento de lo histórico y cultural, que es lo que verdaderamente nos preocupa en esta mesa. El pueblo dijo basta ya, para que veáis un poquito cómo respondimos ante el punto 4, esa gestión en detrimento de lo nuestro. El punto 6, la comunidad científica se pronunció. El 7, listado de logros, porque, hombre, hay que ser optimistas. Hemos conseguido también muchas cosas. No vamos solamente a llorar y vamos a poner la esquina humedecida de tanto llorar. Hay que seguir luchando, pero es verdad que desde principios del siglo XXI estamos consiguiendo cosas, como después veremos, ¿no? Creo que eso es muy importante, la autoestima y ver un poco el panorama en positivo. La gestión económica, falta de transparencia, se ha hablado de dinero, había una preocupación en la sala de cómo se puede de alguna manera recuperar o restaurar el patrimonio que está en peores condiciones. Vamos a ver cómo se puede hacer. Y por último, la religión como obstáculo, que creo que es muy importante en un Estado social, democrático y de derecho. Una cosa es la espiritualidad, la fe de cada persona en concreto, y otra cosa son las estructuras religiosas de poder, y en concreto la católica, con muchísimo poder económico, que hacen y asfixian a lo que debe de ser el Estado social, democrático y de derecho, y no permite que seamos realmente, no digo ya un Estado laico, pero al menos un Estado aconfesional. Nuestro patrimonio andaluz, aquí tenemos la mezquita, hemos hablado de ella mucho, el inconfundible Bosque de Columnas, uno de los monumentos más importantes, no solamente de Europa, sino del mundo, un monumento valorado por los 5 continentes y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Nuestra Giralda. Os voy a enseñar las 3 joyas, que las sabéis, o sea, que esto es como si fuera una clase sencillita de casi ni de bachillerato. Las 3 joyas de nuestros monumentos andalusíes, la mezquita, la Giralda de Sevilla, aquí están sus defensores, la plataforma de Sevilla, nuestra plataforma hermana, que también lo está haciendo, reuniéndose todos los meses en la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla para denunciar la privatización del Patio de los Naranjos. Y, hombre, Pepe, es granaíno, que menos que la tercera joya, Granada. Pero qué pena que de las 3 joyas, una es del Estado, abiertamente, no ha sido inmatriculada, menos mal que no hay ninguna capilla, Pepe, dentro, o alguna catedral, porque si no la Giralda también, perdón, la Alhambra también o la matricula. Pero en fin, de las 3 joyas, fijaros que nada más y nada menos que 2 tercios están
inmatriculados por la Iglesia. Y además, tristemente, una Iglesia que no las quiere. Reniega históricamente de nuestro legado andalusí, aunque vive bastante a costa de estos monumentos andalusíes, por la cantidad de millones que tanto en Sevilla como en Córdoba el Cabildo se mete en el bolsillo todos los años. Patrimonio usurpado por la Iglesia inmatriculaciones. La mezquita catedral, ya antes lo comentaron, fue inmatriculada en el año 2006. ¿Quién la inmatriculó? Aquí los compañeros lo saben. El señor Asenjo, que fue obispo de Córdoba, y en el momento que lo nombran arzobispo, fue obispo de Córdoba, y en su episcopado, bueno, yo siempre voy a hacer este paréntesis, que creo que es importante. Mirad, en el papado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, la Iglesia se ha hecho muy fundamentalista. Le ha dado la espalda rotundamente al Concilio Vaticano II y, qué decir, al Evangelio. Por lo tanto, no nos extraña que estos obispos, que son de la saga del boitilismo, hayan entrado en la voracidad de ir inmatriculando todo lo que han podido y más. El obispo Asenjo inmatriculó la mezquita en el 2006 y cuando lo nombran arzobispo de Sevilla, nada más llegar, ¿qué es lo que hizo? Inmatricular la Girarda en el año 2010. Política vaticana. Aquí os pongo cómo el obispo inmatricula la mezquita en el 2006, el obispado. Fijaros, la letra creo que es muy chiquita y no se ve. Pero hay un dato muy importante. Dice la inmatriculación que inmatricula la Catedral de Córdoba. Mentira. La mezquita está declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y su declaración solamente existe la palabra Mezquita de Córdoba. En inglés, por supuesto, pero en traducción, Mezquita de Córdoba. Por consiguiente, se inmatricula la catedral, pero la mezquita es mucho más que la catedral. Incluso, hasta lo escrito literalmente, ya tendríamos que empezar a cuestionarlo. Siempre ha sido propietario el Estado. Lo hemos comentado antes, en la mesa anterior. Fijaros, el emperador Carlos V, cuando visita la ciudad en el año 1526, camino de Sevilla para casarse, al ver la mezquita, expresó aquellas famosas y tan repetidas palabras. Yo no sabía qué era esto, pues no hubiera permitido que se llegara a lo antiguo, porque hacéis lo que puede haber en otras partes y habéis deshecho lo que era singular en el mundo. Se refería a que habían tirado los 3.000 metros cuadrados del centro de la mezquita para levantar en su solar la actual catedral renacentista. Pongo el ejemplo de Carlos V, pero desde Fernando III, que conquista Córdoba y después Sevilla, jamás hay un documento que diga que el rey castellano que conquista Andalucía, las tierras que van quedando de Al-Ándalus, ningún documento que diga que se la cedió, se la donó, ceder sí para el culto, pero no donar, que son dos conceptos completamente diferentes. Ningún documento. Fernando III, su hijo Alfonso X el Sabio, que amó profundamente el legado andalusí que nos dejó la cultura arábigo-andaluza, la misma reina Isabel la Católica, repito, la misma Isabel la Católica, a final del siglo XV, el obispo Íñigo Manrique pretendía construir una catedral más chiquita que la que existe actualmente y tuvo sus reticencias. Al final le permitió construir una capillita para que ellos pudieran desarrollar su culto en un espacio que ellos veían como cristiano y no axial, que es la propia construcción de las mezquitas. Podría seguir dando muchos ejemplos, pero como tenemos 15 minutos, continúo. Bien, empezamos. Empezamos con el panorama de la usurpación. Esta mesa es la consecuencia de la anterior. La anterior es la causa, lo inmatricularon y como consecuencia de la inmatriculación los señores obispos se creen dueños y señores. Dato concreto, mirad los trípticos. En el folleto de 1981 que ponía
ponía guía breve de la mezquita Catedral de Córdoba. Relato, mezquita, Catedral de Córdoba. Respetan la historia andalusí. Todavía no había sido inmatriculada, faltaban años todavía. Folleto 2010. La Catedral de Córdoba, Santa Iglesia Catedral, testigo vivo de nuestra historia. Mentira. Si veréis el folleto del 2010, yo que como soy de ciencia, soy biólogo, pues siempre me gusta contar las cosas, tengo esa manía. Conté las palabras del folleto. ¿Vosotros creéis que es normal que en ese folleto de 2010, de todas las palabras, el 80% hablasen de la construcción cristiana del siglo XVI y solamente el 20% hiciera alusión al verdadero arte andalusí, que es la joya de la corona? ¿Lo veis normal? Claro, ¿esto quién se lo permitió? La inmatriculación. Tenemos un miembro de la plataforma Mezquita Catedral en Córdoba, que fue precisamente uno de los primeros diputados de esta casa, de la Casa Democrática, de la Casa del Pueblo, 1977, de los pocos diputados que todavía nos quedan. Y se unió a la causa, el tío era de la UCD, pero liberal, democrático y de derechas a la europea, que es lo que tanto falta nos hace como una derecha civilizada. Bien, eso que quede por ahí, dicho entre paréntesis. Resulta que este señor decía, que es Carmelo Casaño Salido, que evidentemente la mezquita de Córdoba, que siempre ha sido de su pueblo, se demuestra a través de muchos documentos y de muchas causas que podíamos analizar. No me da tiempo, pero es muy gracioso este hombre y decía, mira Miguel, tú fíjate el negocio que están haciendo, que dicen que sobre todo es catedral, Santa Iglesia Catedral. Pues bien, de la Santa Iglesia Catedral, como liturgia, solamente utilizan el 10% del tiempo a la semana. El 90% restante lo dedican al turismo, para ganar dinero. Ese es su concepto de liturgia tan espléndida que tienen. Un relato histórico fraudulento, Pepe, y eso nos preocupa mucho. Aquí que tengo a dos catedráticos de historia, no sé cómo me atrevo yo a hablar aquí entre ellos, de Zaragoza y de Granada. Un relato histórico fraudulento. Resulta que en el subsuelo de Ramón I, hace unos 15 o 20 años no más, se descubre a 3 metros unos restos que dicen que es la antigua Basílica de San Vicente. Fijaros su relato. El relato es muy fácil, lo vais a entender. Ellos dicen, lo andalusí fue un paréntesis, 8 siglos, da igual, un paréntesis. Pero que sepáis, pueblo de Dios, que antes de la mezquita ya existía un templo cristiano. Ojo, los echamos a los invasores, 8 siglos, y vuelve a ser un templo cristiano. Sobre eso se hace el relato. El arqueólogo Pedro Marfil, buen conocedor de la Mezquita Catedral de Córdoba, dio una conferencia en la Casa Árabe en el 2013 y decía: en el subsuelo de la mezquita se concentran elementos preislámicos o tardoantiguos relacionados con el poder y la religión. El mismo Cardo Máximo y otras calles transcurren por debajo de la mezquita. En el subsuelo de Abderramán I se encuentran restos con diferentes orientaciones y diferentes fábricas que pertenecen a cosas. El técnico en la materia no se atreve a definirla, a cosas anteriores a la mezquita. No podemos decir mucho más. No tenemos demasiados datos para poder afinar y decir exactamente qué es lo que tenemos ahí. Bueno, pues precisamente ese argumento es un argumento que lo ha cogido perfectamente en su investigación la arqueología también internacional. No solamente nos quieren hacer ver que la mezquita de Córdoba es un paréntesis, que solamente, como dice el obispo de Córdoba actual, Demetrio Fernández, no sé si lo conocéis, de todas las mujeres, que les tiene un cariño enorme, enorme. Pues este señor dice que la mezquita de Córdoba en realidad es un invento de Bizancio. Los moros solo pagaron la obra. Y ahí se quedó tan pancho como tantos otros disparates ha dicho en su episcopado, como se le llame. Existe tal control ideológico que os pongo un ejemplo
de cómo empieza con fuerza, fijaros el disparate que el Cabildo de Córdoba llega a ser, y estamos hablando del año 90, que todavía no está la mezquita inmatriculada, y ya comenzaron a controlar ideológicamente la mezquita de Córdoba desde una perspectiva cultural por encima de su gran trayectoria histórico-cultural a lo largo de los siglos. El violinista de origen judío, Yehudí Menuhin, me imagino que más de uno tendrá conocimiento de él, interpretó obras de Bach el 3 de enero de 1990 ante un auditorio que llenó el salón del Colegio Mayor, bueno, de la Universidad de Córdoba. El concierto había sido organizado por la Universidad y la Asociación de Amigos de la Torre de la Calahorra, de la que era presidente Roger Gagodí, no sé si suena tan bien. Los organizadores habían solicitado al Cabildo permiso para que la actuación del violinista se celebrara en la mezquita catedral, pero fue denegado. Ya desde el año 90 empieza una persecución ideológica clara y evidente en contra de la gran dimensión cultural, intercultural e interreligiosa que representa la mezquita de Córdoba. Y ya el colmo. Ahora os voy a pasear por la mezquita de Córdoba con las grandes exposiciones de santos, de estatuas, que van continuamente montando por todo el recinto de la mezquita de Córdoba, rompiendo su estética, rompiendo la idea del que va a visitar la mezquita, y se encuentra con exposiciones que están por todas las naves de la mezquita. Ejemplo. ¿Veis? Mira, mira, qué bonito. ¿Veis el mihrab? Mira dónde han puesto el fasistol. ¿Dónde tiene que estar el fasistol? En el coro mayor de la catedral. ¿Qué hace al lado del mihrab? Porque quieren cristianizar hasta el muro de la Qibla, que es la zona fundamental, espiritual y religiosa de la religión musulmana. Cosa que hasta los obispos del 18 y del 19, los obispos que pertenecen ya a una renovación de la época de la razón, evidentemente, empiezan a quitar todos los santos de esa zona. Y ahora, con los obispos boitilianos, vuelven a intentar a llenar toda la zona de la Qibla, lugar sagrado para los musulmanes, de cuadros que tienen poco valor, del fasistol, de muebles, etc. Además, sin orden ni concierto ninguno. Hasta en los mismos muros de la mezquita perforaban los muros para colgar estos carteles, anunciando el Corpus Christi, anunciando las exposiciones continuas que hacen dentro del monumento, etcétera, etcétera. Un disparate. Perforando muros del siglo VIII, del siglo IX y del siglo X. Tuvimos que denunciar la cultura de la Delegación de Córdoba, y menos mal que ahí no hicieron caso. Y ya a partir de ahí parece ser que ya no volvieron a perforar más ningún muro. Fijaros cómo está la mezquita rodeada de palcos durante la Semana Santa. La cubren entera. Es como si fuera un burka de plástico, que le colocan a ella a todo su alrededor. A todo su alrededor, para privatizar un espacio, patrimonio de la humanidad, que es la mezquita, y patrimonio de la humanidad, que es el casco histórico de Córdoba. Pues lo privatizan todo. ¿Para qué? Para que unas 3.000 o 5.000 personas ocupen estos palcos, se puedan sentar, claro, con el presupuesto correspondiente, que eso se le supone a la agrupación de cofradías. El señor obispo se empeñó literalmente en bajar la carrera oficial a la mezquita. Y fijaros durante 3 semanas en qué se convierte los alrededores de la mezquita. Yo no sé dónde está la UNESCO en todo esto, ¿eh? Yo no sé si no ve, si no observa. Os puedo contar, ¿ha habido el espectáculo nocturno alguno? ¿Alguno o alguna? Sí, ¿no? Una catequesis, en toda regla. El espectáculo nocturno, que se proyecta por las noches en la mezquita, la idea central era para potenciar el turismo que pernoctara en la ciudad. Bien, hacen un primer montaje por técnico, un montaje pues que hace referencia a la verdadera historia. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Que el obispo Asenjo dice que no le gusta ese montaje.
porque dice que en el montaje salen unos caballeros que van por los muros de la mezquita dando saltos y que entonces eso disloca el respeto espiritual al monumento. Sin embargo, al señor obispo no le importa tener al Santiago Matamoros en el propio presbiterio de la mezquita. Lo otro sí, pero su Santiago Matamoros, que hasta el Cabildo de Santiago rellenó al moro de flores y de cosas para disimularlo. Sin embargo, a estos, ahí lo tenéis, Santiago Matamoros en todo el presbiterio diciendo, aquí mando yo, y punto. Pero la ciudadanía llega un momento que dice, se acabó, basta ya. Y el mejor cuidador de la mezquita, ¿quién es? El pueblo. Por eso, diputados y diputadas que estáis aquí, hacedle caso al pueblo, por favor. Es muy fácil. Hacerle caso al pueblo, al poder soberano. Un poder soberano que os pone en vuestras manos. Para que toméis buena nota de todo lo que está ocurriendo y volvéis las cosas a su sentido común y a su normalidad. Fijaros las concentraciones de la plataforma, con su arco representando la mezquita de Córdoba. Hombre, le dije a los compañeros de Sevilla que tenían que salir de alguna manera y aquí lo tenéis, ellos recuperamos el Patio de los Naranjos, que en el año 92, ¿os acordáis? 92, la Expo. A partir de ahí, el arzobispo Carlos Amigo Vallejo es cuando el Patio de Naranjos de la Catedral de Sevilla lo privatiza. ¿No es así? Perfecto. Bien, la plataforma de Sevilla es una de sus luchas, que ese patio vuelva a ser un jardín público para toda la ciudadanía de Sevilla. Aquí tenemos los especialistas de 36 universidades, porque nuestra lucha fue llevarla a nivel internacional. Se hicieron eco todos los continentes, todos los medios de comunicación, y aquí tenéis 100 especialistas de 36 universidades que firmaron el manifiesto por la titularidad pública de la mezquita. Científicos de España, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Portugal, de Irlanda, de Turquía, de Chile, de Alemania, de Marruecos, acusando, todos ellos catedráticos de sus respectivas universidades, acusando al obispado de despreciar el significado del monumento y secuestrar su memoria. Qué importante es eso, ahora que hemos hablado también de memoria histórica. Conseguimos, y ya termino, 400.000 firmas por toda nuestra lucha, que no es poco. Aquí, mis amigos y hermanos de Redes Cristianas, desde el principio, igual que también mi asociación de Europa Laica, desde el principio están en esta lucha. Y desde el principio son dos pilares fundamentales de Recuperando, y creo que es digno decirlo, ¿no? Y aquí están un grupito de nuestros cristianos de base, en el que también lucharon por conseguir todo esto. Fijaros que una de las cosas importantes que conseguimos, y ya termino, es que en el 2016 se devolviera el nombre al monumento. Lo perdimos en el 2010 y una de las luchas fue conseguir que el obispado volviera a denominar el monumento como conjunto monumental Mezquita Catedral. La gestión económica, un dato, es que es interesante decirlo, beneficio en el 2022, más de 4,5 millones. Beneficio 2023, 9 millones. Claro, porque en el 2022 todavía arrastraban lo del COVID. Ahora ya no. El año pasado fueron 20 millones lo que recaudó el Cabildo de Córdoba con la mezquita. De los 20 millones limpios en su bolsillo, 9 millones. ¿Para qué? Aquí tenéis ejemplos, pues gastan en lo que les da la gana. Gastan en hacer, por ejemplo, ese edificio para el magisterio privado o para hacer el instituto, un colegio en la zona de Poniente que cuesta nada menos que 7,8 millones de euros, o Cajasur vende a la iglesia, que era de Cajasur, la iglesia vende a la iglesia el antiguo colegio de Santo Ángel por 4,5 millones. ¿De dónde sale este dinero? De la mezquita de Córdoba. La religión como obstáculo. Hombre, por Dios. Y ya finalizo, fijaros. En los años 70 se recupera el culto en el mihrab con los hermanos musulmanes. El obispo, que bueno, tiene sus luces y sus sombras, Sirarda, no era boitiliano. Tenía sus cosas porque, en fin, jerarca es jerarca. Vamos a dejarnos de tonterías. Pero no es lo mismo un jerarca antes del boitilismo que después del boitilismo. O si no, que me lo diga aquí, pues una persona que sabe mucho más que yo a nivel teológico de todo eso, como es Evaristo, ¿no? Pero fijaros qué diferencia. Orando, y termino ya definitivamente, orando. Fue muy bonito el Congreso Islamo-Cristiano. Fijaros el sentido de la interreligiosidad.
el sentido de la interculturalidad, lo que decía el Vaticano II. Y Girarda lo llevó a la práctica. Y se hizo un congreso islamo-cristiano en Córdoba, por falta de uno, 2. Y el viernes los hermanos musulmanes iban al mihrab a rezarle a Alá. Y el domingo, y los cristianos la acompañaban. ¿Lo vais ahí de pie detrás? Sí, sí. Bien. Y el domingo iban todos a lo que es la catedral a hacer ahora el culto católico. Entonces los hermanos musulmanes acompañaban. Bueno, pues desde que llegan los obispos boitilianos, resulta que, como dice el actual obispo, no es posible el uso compartido de la catedral porque no lo consiente la religión musulmana, ni cabe en la verdad de la religión cristiana. ¿Os dais cuenta? Fijaros, el ejemplo concreto que desdice por completo su ideología y su planteamiento. Pues nada, muchas gracias.